Estás escuchando Es Radio, Albacete. Pues les hablamos ahora de una cita este viernes 7 de noviembre, Salón de Actos de la Fábrica de Harinas de Albacete. Ahí se va a celebrar una charla muy especial, está organizada por la Asociación de Lactancia Materna Dame Teta. Lleva el título de Vulnerables, el rostro y la voz de la violencia obstétrica. Se trata de un proyecto de la artista y activista feminista Silvia Marte. Sepan ustedes que, reconocido por la OMS y Naciones Unidas como una forma de violencia de género, la violencia obstétrica sigue siendo invisibilizada en España, como lo oyen. Silvia Marte ha querido convertir en arte, en memoria viva y en denuncia colectiva, a través de sus relatos y testimonios de mujeres, ese maltrato físico, ese abuso muchas veces durante el embarazo, el parto, el posparto, y ha titulado Vulnerables como un espacio que se abre para la reflexión, para la sanación y para el empoderamiento de las mujeres. Silvia Marte, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge, cómo nace ese proyecto Vulnerables que te ha llevado a convertir el dolor obstétrico en una propuesta artística. Nace de mi propia experiencia como mujer, como madre. Una vez que yo vivo el maltrato en primera persona durante mis partos, pues empiezo a poner la mirada ahí, a ver que eso es compartido, que en muchos casos las mujeres, mi hermana, mis amigas, mi mamá, mi abuela, pues han tenido experiencias de maltrato y de abuso durante sus partos, embarazos, durante los duelos también. Y bueno, pues yo trabajo con mujeres, con mamás, soy fotógrafa. Silvia, estamos pendiendo la cobertura, no sé si es que te estás moviendo o necesitamos que estés en un sitio constante, sin moverte, donde tengamos buena cobertura. Decías, y retomamos la conversación, en que tú te dedicas precisamente a retratar a mujeres. Sí, y lo he visto en numerosas ocasiones en el estudio, pues que después de tener al bebé, cuando volvían al estudio, pues las he visto a ellas en muchos casos rotas, dolidas, traumatizadas, y no podía retratar eso, ¿no? Tenía que hacer otro tipo de fotografías. Y bueno, pues sentía la necesidad de crear esa advertencia, de que esto se sepa, porque bueno, existe un silencio cómplice de todo este tipo de violencia que hace que se siga, ¿no?, reproduciendo. Entonces esto es lo que yo puedo hacer como una mujer, como una fotógrafa, que es pues crear este relato coral, que a día de hoy son 60 mujeres las que forman el proyecto, pero que representan a millones de mujeres en todo el mundo de esta generación y de anteriores. Tendemos a romantizar el momento del embarazo, tendemos a romantizar el momento del parto, pero también hay otras realidades que vivimos una vez que estamos en pleno proceso. Cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿a qué nos estamos refiriendo, Silvia? Pues nos referimos a un abuso por parte del personal sanitario y también por parte del protocolo, ¿no?, del sistema, que puede ser psicológico, que puede ser pues un trato paternalista, infantilizador, que no se te informe, que no se te pida ese consentimiento informado, que es un derecho de cualquier paciente. Hablamos de una violencia física, que puede ser realizar pues episiotomías que no son necesarias, cesáreas innecesarias, y también pues de un maltrato verbal, que en muchos casos hay amenazas, hay burlas, y esto en muchos casos está normalizado por parte del personal sanitario e incluso de las mujeres que vamos allí a dar a luz. ¿Cómo podríamos dar más visibilidad a esa violencia obstétrica? No sé, porque muchas veces no se habla de lo que sucede y de lo que está pasando. Es ahora cuando yo creo que están verbalizando las mujeres sus vivencias. Sí, pues eso, es que nombrar es muy importante, ¿no? Se dice que lo que no se nombra no existe, y yo añado, de lo que no hay imágenes tampoco. Entonces, pues esa es nuestra aportación. Yo creo que esto es una cuenta pendiente que tenemos como sociedad. La violencia obstétrica es un problema de salud pública,
de primer nivel, nacional, también internacional, pero aquí en España es muy grave, los datos son muy graves. Hay poquitos estudios, pero apuntan que 2 de cada 3 mujeres hemos sufrido este tipo de violencia y en una situación pues muy vulnerable, ¿no? Donde necesitas ser cuidada y con unas consecuencias para la salud tanto de las madres como de las criaturas, en muchos casos muy graves. En este tipo de experiencias en muchos casos se convierten en una depresión postparto, en un estrés postraumático, en una ruptura del vínculo de la mamá y el bebé. Quiero decir que esto tiene consecuencias de salud graves. Fíjate, y bueno, Silvia, creo que es responsable. Cuando te pones a reflexionar y a pensar en el primer parto y el primer embarazo, que es donde estamos más vulnerables por el desconocimiento, llegamos a normalizar o a pensar que es que eso es así. que no sé, cuando te dicen, es que parece que estás como tonta desde que estás embarazada, pues hay una explicación hormonal, física, emocional que le está sucediendo a la mujer en sus olvidos o en sus capacidades que están centradas en el nacimiento de su bebé. No sé, muchas veces son comentarios que pensamos que no tienen más trasfondo, que se quedan en una frase y están marcando a la persona que los recibe, ¿no? Y cuando cuando nos llegan incluso desde los profesionales sanitarios duele más, porque piensas, es que ¿me estará pasando esto a mí? ¿O es que seré una blanda porque grito, porque me duele? O cosas de ese tipo, ¿no? Y llegamos a pensar y a dudar de nosotras mismas, fíjate, lo que puede llegar a suceder. Completamente. De hecho, una reacción muy normal es que asumas como que esa experiencia negativa ha sido tu culpa, ¿no? La famosa culpa sí. que viene de la mano de la maternidad. Y eso es lo que permite que esto se siga reproduciendo, la falta de conciencia de que el embarazo y toda la experiencia de gestar vida es algo que pertenece a la vida sexual y a la salud sexual de las mujeres y que en muchísimos casos debe de ser algo fisiológico, sin necesidad de esa intervención médica y, por supuesto, sin ese trato deshumanizado que recibimos de forma protocolaria en muchos casos. Totalmente. Fíjate, yo creo que es ahora cuando se está empezando a hablar de las emociones, a hablar de cómo las hormonas afectan a nuestro embarazo y al posparto. Ahora es cuando yo creo que las mujeres estamos tomando el mando, estamos hablando, estamos verbalizando lo que nos pasa para contar esas historias y que otras les sirva a otras personas, ¿no? Es como cuando hablamos de los ciclos menstruales, ¿no? El cómo te encuentras y cómo te sientes dentro de un mismo mes, cómo puede ir cambiando hasta tu energía, tus emociones, tu forma de hacer deporte o tu alimentación, dependiendo del ciclo del mes en el que te encuentras. Es muy importante ponerlo en común. Mira, te cuento una cosa, María, en el proyecto hay una foto en la que estamos mi abuela, mi mamá, mi hija y yo, ¿no? 4 generaciones de mujeres y en ese retrato pues estamos 3 víctimas de violencia obstétrica y todo esto que estamos haciendo desde Vulnerables se trata de que no seamos 4, ¿no? De que cuando mi hija, si el día de mañana decide ser madre, que encuentre pues una asistencia y un entorno donde haya mucho más cuidado. Y la verdad es que incluso mi mamá y mi abuela han tomado conciencia del maltrato que vivieron a través del proyecto, ¿no? Wow. Como que el proyecto sirve para proteger el futuro, pero también para sanar a quien ya haya vivido algo así. Qué bonito. Vulnerables, así se llama esta charla que trae la Asociación Dameteta Albacete. Silvia Marte, que esta charla tuvo que ser suspendida porque vives en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Estaba prevista... En Murcia. En Murcia, bueno, pero estaba prevista cuando pasó todo lo de la Dana y era complicado que pudieras trasladarte, aparte se suspendieron todos los actos, etcétera. Por lo tanto, afortunados de tenerte ya entre nosotros en Albacete. Será este viernes 7 de noviembre en la fábrica de harinas con entrada totalmente libre para poder hablar de esta violencia obstétrica. Gracias. A ti, María. Un abrazo. Y ustedes, más cosas en Es Radio.